Capítulo 2. Los enmascarados. La calle estaba oscura y no se veía un alma. Embozado en una capa vieja prestada por don Francisco de Quevedo, Diego Alatriste se detuvo junto a la tapia y echó un cauteloso vistazo. Un farol, había dicho Saldaña. En efecto, un pequeño farol encendido alumbraba lo que quedaba de un portillo, y al otro lado se adivinaba entre las ramas de los árboles el tejado sombrío de una casa. Era la hora menguada, cerca de la medianoche, cuando los vecinos gritaban agua va y arrojaban inmundicias por las ventanas. A los matones a sueldo y los salteadores acechaban a sus víctimas en la oscuridad de las calles desprovistas de alumbrado. Pero allí no había vecinos ni parecía verlos nunca. Todo estaba en silencio. En cuanto a eventuales ladrones y asesinos, Diego Alatriste iba precavido. Además, desde muy temprana edad había aprendido un principio básico de la vida y de la supervivencia. Si te empeñas, tú mismo puedes ser tan peligroso como cualquiera que se cruce en tu camino. O más. En cuanto a la cita de aquella noche, las instrucciones incluían caminar desde la antigua puerta de Santa Bárbara por la primera calle a la derecha hasta encontrar un muro de ladrillo y una luz. Hasta ahí todo iba bien. El capitán se quedó quieto un rato para estudiar el lugar, evitando mirar directamente el farol para que éste no le deslumbrase al escudriñar los rincones más oscuros, y por fin, tras palparse un momento el coleto de cuero de búfalo que se había puesto bajo la ropilla para el caso de cuchilladas inoportunas, se caló más el sombrero y anduvo despacio hasta el portillo. Yo lo había visto vestirse una hora antes en nuestra casa, con minuciosidad profesional. Volveré tarde, Íñigo, no me esperes despierto. Habíamos cenado una sopa con migas de pan, un cuartillo de vino y un par de huevos cocidos, y después, tras lavarse la cara y las manos en una gofaina, y mientras yo le remendaba unas calzas viejas a la luz de un velón de cebo, Diego Alatriste se preparó para salir, con las precauciones adecuadas al caso. No es que recelara una mala jugada de Martín Saldaña, pero también los tenientes de alguaciles podrían ser víctimas de engaño, o sobornados, incluso tratándose de viejos amigos y camaradas. Y de ser así, Alatriste no le hubiera guardado excesivo rencor. En aquel tiempo, cualquier cosa en la corte de ese rey joven, simpático, mujeriego, piadoso y fatal para las pobres Españas que fue el buen don Felipe IV, podía ser comprada con dinero. Hasta las conciencias. Tampoco es que hayamos cambiado mucho desde entonces. El caso es que, para acudir a la cita, el capitán tomó sus precauciones. En la parte posterior del cinto se colgó la daga vizcaína, y vi que también introducía en la caña de su bota derecha la corta cuchilla de Matarife que tan buenos servicios había prestado en la cárcel de corte. Mientras hacía todos esos gestos, observé a untadillas su rostro grave, absorto, donde la luz de cebo hundía las mejillas y acentuaba la fiera pincelada del mostacho. No parecía muy orgulloso de sí mismo. Por un momento, al mover los ojos en busca de la espalda, su mirada encontró la mía, y sus ojos claros se apartaron de inmediato, rehuyéndome, casi temerosos de que yo pudiera leer algo inconveniente en ellos. Pero solo fue un instante, y luego volvió a mirarme de nuevo, franco, con una breve sonrisa. «Hay que ganarse el pan, zagal», dijo. Después cerró el cinto con la espada. Siempre se negó, salvo en la guerra, a llevarla colgada del hombro, como los valentones y jaques de medio pelo. Comprobó que ésta salía y entraba en la vaina sin dificultad, y se puso la capa que aquella misma tarde le había prestado don Francisco. Lo de la capa, amén de que estábamos en marzo y las noches no eran para afrontarlas a cuerpo limpio, tenía otra utilidad. En aquel Madrid peligroso, de calles mal iluminadas y estrechas, esa prenda era muy práctica a la hora de reñir al arma blanca.
terciada al pecho o enrollada sobre el brazo izquierdo, servía como bronquel para protegerse de adversarios, y arrojada sobre su acero. Podía embrazarlo mientras se le atestaba una estocada oportuna. A fin de cuentas, lo de jugar limpio cuando iba a escote el pellejo, eso era algo que tal vez contribuyera a la salvación del alma, a la vida eterna. Pero en el tocante a la de acá, la terrena suponía sin duda el camino más corto para abandonarla con cara de idiota y un palmo de acero en el hígado. Y Diego Alatriste no tenía ninguna prisa. El farol daba una luz aceitosa al portillo cuando el capitán golpeó 4 veces, como le había indicado Saldaña. Después de hacerlo, desembarazó la empuñadura de la espada y mantuvo atrás la mano siniestra, cerca del pomo de la vizcaína. Al otro lado se oyeron pasos y la puerta se abrió silenciosamente. La silueta de un criado se recortó en el umbral. «¿Vuestro nombre?» «Alatriste». Sin más palabras, el fámulo se puso en marcha, precediéndolo por un sendero que discurría bajo los árboles de una huerta. El edificio era muy viejo. Era un viejo lugar que al capitán le parecía abandonado. Aunque no conocía demasiado aquella zona de Madrid, próxima al camino de Hortaleza, ató cabos y creyó recordar los muros y el tejado de un decrépito caserón que alguna vez habían entrevisto de paso. «Aguarde aquí vuestra merced a que lo llamen». Acababan de entrar en un pequeño cuarto de paredes desnudas, sin muebles, donde un candelabro puesto en el suelo iluminaba antiguas pinturas en la pared. En un ángulo de la habitación había un hombre embozando una capa negra y cubierto por un sombrero del mismo color y anchas alas. El embozado no hizo ningún movimiento al entrar el capitán, y cuando el criado, que a la luz de las velas se mostró hombre de mediana edad y sin librea que lo identificara, se retiró dejándolos solos. Permaneció inmóvil en su sitio, como una estatua oscura, observando al recién llegado. Lo único vivo que se veía entre la capa y el sombrero eran sus ojos, muy negros y brillantes, que la luz del suelo iluminaban entre sombras, dándoles una expresión amenazadora y fantasmal. Con un vistazo de experto, Diego Alatriste se fijó en las botas de cuero y en la punta de la espada que levantaba un poco. Hacia atrás, la capa del desconocido. Su aplamo era el de un espadachín o el de un soldado. Ninguno cambió con el otro palabra alguna y permaneció allí, quietos y silenciosos, a uno y a otro lado del candelabro que los iluminaba desde abajo, estudiándose para averiguar si se las habían con un camarada o un adversario, aunque en la profesión de Diego Alatriste podían perfectamente darse ambas circunstancias a la vez. «No quiero muertos», dijo el enmascarado alto. Era fuerte, grande de espaldas, y también era el único que se mantenía cubierto, tocado con un sombrero sin pluma, cinta ni adornos. Bajo el antifaz que le cubría el rostro despuntaba el extremo de una barba negra y espesa. Vestía ropas oscuras de calidad, con puños y cuello de encaje fino de Flandes, y bajo la capa tenía sobre los hombros brillaban una cadena de oro y el pomo dorado de una espada. Hablaba como quien suele mandar y ser obedecido en el acto, y eso se veía confirmado por la deferencia que le mostraba su acompañante. Un hombre de mediana estatura, cabeza redonda y cabello escaso, cubierto con un ropón oscuro que disimulaba su indumentaria. Los dos enmascarados habían recibido a Diego Alatriste y al otro individuo tras hacerlos esperar media hora larga en la antesala. «Ni muertos ni sangre», insistió el hombre corpulento, «al menos no mucha». El de la cabeza redonda alzó ambas manos. Tenía, observó Diego Alatriste, las uñas sucias y manchas de tinta en los dedos.
como las de un escribano, pero lucía un grueso sello de oro en el meñique de la siniestra. Tal vez algún picotazo, le oyeron sugerir en tono prudente, algo que justifique el lance. Pero solo al más rubio, puntualizó el otro. Por supuesto, excelencia. A la triste y el hombre de la capa negra cambiaron una mirada profesional, como consultándose el alcance de la palabra picotazo, y las posibilidades, más bien remotas, de distinguir a un rubio de otro en mitad de una refriega y de noche. Imaginad el cuadro. ¿Sería vuestra merced tan amable de venir a la luz y destocarse, caballero? Gracias, veo que sois el más rubio. Permitid que hoy se introduzca una cuarta de acero toledano en los higadillos. En fin, respecto al embosado, este se había descubierto al entrar, y ahora la triste podía verle la cara a la luz del farol que había sobre la mesa, iluminando a los 4 hombres y las paredes de una vieja biblioteca polvorienta y roída por los ratones. Era alto, flaco y silencioso. Rondaba los 30 y tantos años. Tenía el rostro picado con antiguas marcas de viruela, y un bigote fino y muy recortado le daba cierto aspecto extranjero. Sus ojos y el pelo, largo hasta los hombros, eran negros como el resto de su indumentaria, y llevaba al cinto una espada con exagerada cazoleta redonda de acero y prolongados gavilanes, que nadie, sino un esgrimador consumado, se hubiera atrevido a exponer a las burlas de la gente sin los arrestos y la destreza precisos para respaldar, por vía de hechos, la apariencia de semejante tizona. Pero aquel fulano no tenía aspecto de permitir que se burlaran de él ni tanto así. Era de esos que buscas en un libro las palabras espadachín y asesino y sale su retrato. Son 2 caballeros extranjeros jóvenes, prosiguió el enmascarado. Viajan de incógnito, así que sus auténticos nombres y condición no tienen importancia. El de más edad se hace llamar Thomas Smith y no pasa de 30 años. El otro, John Smith, tiene apenas 23. Entrarán en Madrid a caballo solos la noche de mañana viernes. Cansados, imagino, pues viajan desde hace días. Ignoramos por qué puerta pasarán, así que lo más seguro parece aguardarlos cerca de su punto de destino, que es la casa de las 7 chimeneas. ¿La conocen vuestras mercedes? Diego la Triste y su compañero movieron afirmativamente la cabeza. Todo el mundo en Madrid conocía la residencia del conde de Bristol, embajador de Inglaterra. El negocio debe transcurrir, continuó el enmascarado, como si los 2 viajeros fuesen víctimas de un asalto de vulgares salteadores. Eso incluye quitarles cuantos lleven. Sería conveniente que el más rubio y arrogante, que es el mayor, quede herido. Una cuchillada en una pierna o un brazo, pero de poca gravedad. En cuanto al más joven, basta con dejarlo librarse con un buen susto. En este punto, el que hablaba se volvió ligeramente hacia el hombre corpulento, como en espera de su aprobación. Es importante hacerse en cuánta cuarta y documentos llevan encima, y entregarlos puntualmente. ¿A quién?, preguntó a la Triste. A alguien que aguardara al otro lado del Carmen descalzo. El santo y seña es Monteros y Suizos. Mientras hablaba, el hombre de la cabeza redonda introdujo una mano en el ropón oscuro que cubría su traje y sacó una pequeña bolsa. Por un instante a la Triste creyó entrever en su pecho el extremo rojo del bordado de una cruz de la Orden de Calatrava, pero su atención no tardó en desviarse hacia el dinero que el enmascarado ponía sobre la mesa. La luz del farol hacía relucir 5 doblones de 4 para su compañero y 5 para él. Monedas limpias, bruñidas. Poderoso caballero, habría dicho don Francisco de Quevedo, de terciar en aquel lance. Metal bendito, recién acuñado con el escudo del Rey nuestro Señor. Gloria pura, con la que compra la cama, comida, vestido y el calor de una mujer. Faltan 10 piezas de oro, dijo el capitán, para cada uno.
Quien aguarda mañana por la noche entregará el resto, a cambio de los documentos que llevan los viajeros. Y si algo sale mal, los ojos del enmascarado corpulento, a quien su acompañante había llamado excelencia, parecieron perforar al capitán a través de los agujeros del antifaz. Es mejor, por el bien de todos, que nada salga mal, dijo. Su voz había sonado en ecos de amenaza, y era evidente que amenazar formaba parte del tipo de cosas que aquel individuo disponía a diario. También saltaba a la vista que era de los que solo necesitan amenazar una vez, y las más de las veces ni siquiera eso. Aún así, a la triste se retorció con los dedos una guía del mostacho, mientras le sostenía al otro la mirada, ceñudo y con las plantas bien afirmadas en el suelo, resuelto a no dejarse impresionar ni por excelencia ni por el susurrum corda. No le gustaba que le pegasen a palazos, y menos que le leyeran la cartilla, de noche y a la luz de un farol. Dos desconocidos que se ocultaban tras las sendas máscaras y encima no liquidaban el contado. Pero su compañero del rostro con máscaras de viruela, menos quisquilloso, parecía interesado en otras cuestiones. ¿Qué pasa con las bolsas de los dos padrillos?, le oyó preguntar. ¿También hemos de entregarlas? Italiano, dedujo el capitán al oír su acento. Hablaba quedo y grave, casi confidencial, pero de un modo apagado, áspero, que producía una incómoda desazón, como si alguien le hubiera quemado las cuerdas vocales con alcohol puro. En lo formal, el tono de aquel individuo era respetuoso, pero había una nota falsa en él, una especie de insolencia, no por disimulada, menos inquietante. Miraba a los enmascarados con una sonrisa que era a un tiempo amistosa y sincera, blanqueándole bajo el bigote recortado. No resultaba difícil imaginarlo con el mismo gesto mientras su cuchilla rasgaba la ropa de un cliente con la carne que hubiera debajo. Aquella era una sonrisa tan desproporcionadamente simpática que daba escalofríos. No es imprescindible, respondió el de la cabeza redonda, tras consultar en silencio con el otro enmascarado que asintió. Las bolsas pueden quedárselas vuestras mercedes, si así lo desean, como gajes. El italiano silbió entre dientes un aire musical parecido a la chacona, algo como tirurí, tirutá, tatá, repetido un par de veces mientras miraba el solsayo al capitán. Creo que me va a gustar este trabajo. La sonrisa le había desaparecido de la boca para refugiarse en los ojos negros que relucieron de modo peligroso. Aquella fue la primera vez que la triste vio sonreír a Gualterio Malatesta, y sobre ese encuentro, preludio de una larga y accidentada serie, el capitán me contaría más tarde que, en el mismo instante, su pensamiento fue que si alguna vez alguien le dirigía una sonrisa como aquella en un callejón solitario, no se la haría repetir 2 veces antes de echar mano a la blanca y desenvainar como un rayo. Cruzarse con aquel personaje era sentir la necesidad urgente de madrugar antes que de modo irreparable, de madrugar a él. Imaginen vuestras mercedes una serpiente cómplice y peligrosa, que nunca sabes de qué lado está hasta que compruebas que solo está del suyo propio, y todo lo demás se le da una higa. Uno de estos fulanos atravesados, correosos, llenos de recovecos sombríos, con los que tienes la certeza absoluta de que nunca debes bajar la guardia, y de que más vale largarle una buena estocada por si las moscas antes que la aseste él a ti. El enmascarado corpulento era hombre de pocas palabras. Todavía guardó un rato en silencio, escuchando con atención cómo el de la cabeza redonda explicaba a Diego la triste y al italiano los últimos detalles del asunto. Un par de veces movió afirmativamente la cabeza, mostrando aprobación a lo que oía. Luego dio media vuelta y anduvo hasta la puerta. «Quiero poca sangre», le oyeron insistir por última vez desde el umbral. Pero los indicios anteriores, el tratamiento y sobre todo por el gesto de profundo respeto que le dedicó el otro enmascarado, el capitán dedujo que quien acababa de irse era
Era persona de muy alta condición. Aún pensaba en ello cuando el de la cabeza redonda apoyó una mano en la mesa y miró a los dos espadachines a través de los agujeros de su cartera, con atención extrema. Había un brillo nuevo e inquietante en su mirada, como si todavía no te hubiese dicho todo. Se instaló entonces un incómodo silencio en la habitación llena de sombras, y Alatriste y el italiano se observaron un momento de solsallo, preguntándose sin palabras qué quedaba todavía por saber. Frente a ellos, inmóvil, el enmascarado parecía aguardar algo o a alguien. La respuesta llegó al cabo de un momento, cuando un tapiz disimulado en la penumbra del cuarto, entre los estantes de libros, se movió para descubrir una puerta escondida en la pared, y en ella vino a destacarse una silueta oscura y siniestra, que alguien menos templado que Diego Alatriste habría tomado por una aparición. El recién llegado dio unos pasos y la luz del farol sobre la mesa le iluminó el rostro marcado oquedades en sus mejillas afeitadas y hundidas, sobre las que un par de ojos coronados por espesas cejas brillaban febriles. Vestía el hábito religioso negro y blanco de los dominicos, y no iban enmascarados, sino a rostro descubierto. Un rostro flaco, ascético, al que los ojos relucientes daban expresión de fanática firmeza. Debía de andar por los 50 y tantos años. El cabello gris lo llevaba corto, en forma de casquete alrededor de las sienes, con una gran tonsura en la parte superior. Las manos que sacó de las mangas del hábito al entrar en la habitación eran secas y descarnadas, igual que las de un cadáver. Tenían aspecto de ser heladas como la muerte. El enmascarado de la cabeza redonda se volvió hacia el fraile con extrema deferencia. ¿Lo ha oído toda vuestra paternidad?, afirmó el dominico con un gesto seco, breve, sin apartar los ojos de Alatriste y el italiano, como si estuviera valorándolos. Luego se volvió al enmascarado y al cual sí el gesto fue una señal o una orden. Este se dirigió de nuevo a los dos espadachines. El caballero que acaba de marcharse, dijo, es digno de todo nuestro respeto y consideración. Pero no es él solo quien decide este negocio, y resulta conveniente que algunas cosas las maticemos un poco. Al llegar a este punto, el enmascarado cambió una breve mirada con el fraile, y en espera de su aprobación antes de continuar, pero el otro permaneció impasible. Por razones de alta política, prosiguió entonces, y a pesar de cuanto el caballero que acaba de dejarnos ha dicho, los dos ingleses deben ser neutralizados de modo. Hizo una pausa, cual si buscase la palabra apropiada bajo la máscara. Más contundente. Dirigió de nuevo un rápido vistazo al fraile. O definitivo. Vuestra merced quiere decir, empezó Diego Alatriste, que preferiría las cosas claras. El dominico, que había escuchado en silencio y parecía impacientarse, lo atajó alzando una de sus usadas manos. ¿Quiere decir que los dos herejes deben morir? ¿Los dos? Los dos. Junto a Alatriste, el italiano volvió a silbar entre dientes el aire musical. Tirurí, tatá. Sonreía entre interesado y divertido. Por suerte, perplejo. El capitán miró el dinero que había sobre la mesa. Luego meditó un poco y se encogió de hombros. Igualdad, dijo, y a mi compañero no parece importarle demasiado el cambio de planes. ¿Qué me place?, apuntó el italiano todavía sonriente. Incluso facilita las cosas, prosiguió Alatriste ecuánime. De noche, herir a uno o dos hombres resulta más complicado que despacharlos del todo. El arte de lo simple, terció el otro. Ahora el capitán miraba al hombre de la máscara. Solo hay algo que me preocupa, dijo Alatriste. El caballero que acaba de marcharse parece gente de calidad, y ha dicho que no desea que matemos a nadie. No sé lo que piensa mi compañero, mas yo lamentaría indisponerme con ese a quien vos mismo habéis llamado excelencia, sea quien sea, por complacer a vuestras mercedes.
Puede haber más dinero, apuntó el enmascarado tras ligera vacilación. Sería útil precisar cuánto. Otras 10 piezas de A4. Con las 10 pendientes y estas 5 suman 25 doblones para cada uno, más las bolsas de los señores Thomas y John Smith. A mí me acomoda, dijo el italiano. Era obvio que igual le daban 2 que 20. 2 que 20 heridos, muertos o en escabeche. Por su parte, a la triste reflexionó de nuevo un instante, y luego negó con la cabeza. Aquellos eran muchos doblones por agujerearle el pellejo a un par de don nadies, y ahí estaba justo lo malo de tan extraño negocio. Demasiado bien pagado como para no resultar inquietante. Su instinto de viejo soldado olfateaba peligro. No es cuestión de dinero. Sobran aceros en Madrid, insinuó el de la máscara irritado, y el capitán no supo si se refería a la búsqueda de un sustituto o a alguien que le ajustara las cuentas si rechazaba el nuevo trato. La posibilidad de que fuese una amenaza no le gustó. Por costumbre, se retorció el bigote con la mano derecha, mientras la zurda se apoyaba despacio en el plomo de la espada. El gesto no pasó inadvertido a nadie. En ese momento el fraile se encaró con la triste. Su rostro de asceta fanático se había endurecido, y los ojos hundidos en las cuencas aceteaban en su interlocutor arrogantes. Soy, dijo con voz desagradable, el padre Emilio Bocanegra, presidente del Santo Tribunal de la Inquisición. Al decir aquello, pareció que un viento helado cruzaba de parte a parte la habitación, y acto seguido en el mismo, el fraile detalló a Diego la triste y al italiano de modo sunciso y con suma aspereza, que él no necesitaba máscara ni ocultar su identidad ni venir a ellos como un ladrón a la noche, porque el poder de Dios había puesto en sus manos bastaba para aniquilar en el acto a cualquier enemigo de la Santa Madre Iglesia y de su católica majestad el Rey de España. Dicho lo cual, y mientras sus interlocutores tragaban saliva de modo ostensible, hizo una pausa para comprobar el efecto de sus palabras y prosiguió en el mismo tono amenazante. Sois manos mercenarias y pecadoras manchadas de sangre como vuestras espadas y vuestra conciencia. Pero el Todopoderoso escribe recto con renglones torcidos. Los renglones torcidos cambiaron entre sí una mirada inquieta mientras el fraile proseguía su discurso. Esta noche, dijo, se os confía una tarea de inspiración sagrada, etc. La cumpliréis a rajatabla, porque de ese modo servís a la justicia divina. Si os negáis, si escurrís el bulto, caerá sobre vosotros la cólera de Dios, mediante el brazo largo, terrible, del santo oficio. Arrieros somos. Dicho aquello, el dominico quedó en silencio y nadie osó pronunciar la palabra. Hasta al italiano se le habían olvidado las musiquillas, lo que ya era mucho decir. En la España de aquella época, enemistarse con la poderosa Inquisición significaba afrontar una serie de horrores que a menudo incluían prisión, tortura, hoguera y muerte. Hasta los hombres más crudos temblaban a la sola mención del Santo Oficio, y por su parte Diego la Triste, como todo Madrid, conocía bien la fama implacable del fray Emilio Bocanegra, presidente del Consejo de los 6 jueces, cuya influencia llegaba hasta el gran inquisidor y hasta los corredores privados del Alcázar Real. Solo una semana antes, por causa del llamado crimen pessimum o crimen nefando, el padre Bocanegra había convencido a la justicia para quemar en la Plaza Mayor a 4 criados jóvenes del conde de Monteprieto, que se delataron unos a otros como sodomitas en el potro del tormentino inquisitorial. En cuanto al conde,
un aristócrata maduro, soltero, melancólico. Su título de grande de España lo había librado por los pelos de sufrir idéntica suerte, y el rey se contentó con firmar un decreto para incautarse de sus posesiones y desterrarlo a Italia. El despiadado padre Boncenegra había llevado todo el procedimiento de modo personal, y aquel triunfo acababa de afianzar su temible poder en la corte. Hasta el conde de Olivares, privado del rey, procuraba estar bien con el feroz dominico. Allí no cabía ni parpadear. Con un suspiro interior, el capitán Alatriste comprendió que los dos ingleses, fueran quienes fuesen, y a pesar de las buenas intenciones del enmascarado corpulento, estaban sentenciados sin remedio. Con la iglesia habían topado y discutido, mas resultaba amén de inútil peligroso. ¿Qué hay que hacer?, dijo por fin, resignado a lo inevitable. Matarlos sin cuartel, respondió fray Emilio en el acto, con el fuego fanático devorándole la mirada. ¿Sin saber quiénes son? Ya hemos dicho quiénes son, apuntó el enmascarado de la cabeza redonda. Mr. Thomas y Mr. John Smith, viajeros ingleses y anglicanos impios, apostilló el fraile con voz crispada de ira. Pero no os importáis quiénes sean, basta. Con que pertenezcan a un país de herejes y una raza perfiada, funesta para España y la región católica, el ejecutar en ellos la justicia de Dios, rendiréis un servicio valioso a Todopoderoso y a la corona. Dicho esto, el fraile sacó otra bolsa con 20 monedas de oro y la arrojó con desdén sobre la mesa. Ya veis, añadió, que a diferencia de la terrena, la justicia divina paga por adelantado, aunque cobre a plazo. Miraba al capitán y al italiano como grabándose sus caras en la memoria. Nadie escapaba de sus ojos, y Dios sabe muy bien reclamar sus deudas. Diego Alatriste se hizo amago de asentir. Era hombre de agallas, pero el gesto iba encaminado a disimular un estremecimiento. La luz del farol daba un aspecto diabólico al fraile, y la amenaza de sus palabras bastaba para alterar la compostura del más valiente. Junto al capitán, el italiano estaba pálido, esta vez sin tirurí, tirurá, ta, y sin sonrisa. Ni siquiera el enmascarado de la cabeza redonda se atrevía a abrir la boca.